Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Solamente aclararle que actualmente ya no soy presidente del Colegio de Actualización Estomatológica del Estado de Jalisco, pero soy el miembro fundador y expresidente del mismo. Actualmente el colegio cuenta con la presencia de la doctora Rebeca Sonia Ruiz Santiago, que es nuestra presidente, es mi colaboradora y también es parte importante en la elaboración de este trabajo que hoy vamos a compartir con ustedes. Agradezco mucho a COA Internacional, una empresa 100% mexicana, orgullosamente enclavada en tierras tapatías, y asimismo a CETODON por permitirme la oportunidad de dirigirme a todos los compañeros odontólogos que nos escuchan a través de la web, y con el afán de compartir un poco de nuestras experiencias. Hoy en día la tendencia es hablar acerca de la odontología o la medicina con evidencia científica. Sin embargo, yo soy de la corriente de que cuando estudiamos, lo que más apreciamos de nuestros maestros era esa capacidad de dar, esa capacidad de compartir, esa capacidad de llevarte de la mano, haciendo que te enamoraras de lo que estabas estudiando. Y obviamente que no existían referencias bibliográficas para ese tipo de actitudes. Y es lo que a mí me gusta manejar en la filosofía cuando doy mis pláticas. Compartir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra experiencia y qué ventajas tenemos de lo que la industria especializada, el comercio especializado en nuestra área, nos ofrece para llevar a cabo nuestra realización profesional. Muchísimas gracias y espero que sea del agrado este trabajo que con mucho cariño hemos realizado para ustedes. Manejo del dolor. El dolor siempre ha acompañado al ser humano y el dolor es algo que muchas veces no lo podemos medir porque es algo muy subjetivo, algo muy diferente en las personas. Un mismo evento puede significar algo diferente para todos nosotros. Sin embargo, cuando la gente asocia odontólogo, consultorio dental, yo no sé por qué lo manejan o lo interpretan con dolor. ¿Será porque así lo hemos manejado siempre o será porque el paciente cuando acude a nosotros, acude porque ya tiene un dolor, ya lleva consigo un dolor? Es nuestra carrera en sí, una carrera que está enclavada siempre con el dolor. Entonces el manejo que nosotros le demos al dolor
y cómo podemos llevar a nuestro paciente a una zona de confort para poder trabajar con ellos, es muy importante para nosotros poder realizar un tratamiento adecuadamente. En nuestra práctica aquí en México, casi no utilizamos nosotros coadyuvantes en anestesiología, como sería el óxido nitroso. En otros países utilizan el óxido nitroso, nosotros no. Inclusive una premedicación previa con algún tipo de calmante, ansiolítico, que pudiera llevar al paciente a un estado de ánimo más relajado. Entonces aquí tenemos que hacer uso nosotros de una gama de psicología, de una gama de tratar a la gente de una manera que podamos disminuir su sensación o su ansiedad. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente llega con nosotros de una manera muy alterada. Dentro de esa alteración tenemos lo que llamamos nosotros el umbral al dolor. Que el umbral al dolor vendría siendo como un parámetro para medir qué tanto le puede doler a una persona. Umbral al dolor. El umbral al dolor viene siendo un parámetro donde cada persona tiene un umbral diferente. Un evento puede significar para alguien algo muy doloroso y para otra persona apenas perceptible. Entonces es importante nosotros ir aprendiendo a leer las señales que nuestro paciente nos va mostrando para saber qué umbral del dolor maneja el paciente y cómo vamos nosotros a usar nuestras técnicas anestésicas, en qué cantidad, qué tipo de anestésico, para poder nosotros tratar a cada paciente de manera diferente, respetando su sensibilidad al dolor. Otro de los factores que intervienen mucho en la generación del dolor es la ansiedad. La ansiedad hoy en día es algo que se ha estado generalizando grandemente. ¿Qué es lo que pasa? Que el estilo de vida que llevamos en las grandes ciudades cada vez nos está haciendo ansiosos de una manera general. Como comentábamos, la ansiedad es algo que nos está... Ok, gracias. Como comentábamos, la ansiedad es algo que nos está acompañando fuertemente ahora en las grandes ciudades. El estrés, de una manera o de otra, se ha estado generalizando. Va a ser la enfermedad del futuro. Y obviamente cuando el paciente llega a nuestro consultorio, llega con estrés, con escuatro, con ansiedad, y aparte de su dolor, o su caries, o su fractura, o su enfermedad periodontal. Entonces también tenemos que nosotros interpretar qué grado de ansiedad trae el paciente y de qué manera nosotros podemos bajar esa ansiedad. Un consejo que me da un muy buen amigo, el doctor Luis Alberto Pérez. Él es traumatólogo y me dice, siempre hay que hablarle al paciente, háblale, que te escuche. Inclusive, cuando nosotros aplicamos la anestesia local, pues la anestesia dental, creemos que no es un evento médico fuerte, pero al contrario, realmente es un procedimiento médico delicado. Entonces, me comenta siempre el doctor Pérez, al paciente hay que hablarle, siempre hay que estarle hablando, siempre hay que estar en contacto con el paciente, estar cuidando sus reacciones. Y la ansiedad definitivamente es algo que tenemos que cuidar mucho en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad incrementa el dolor, incrementa la respuesta del paciente de manera negativa. Entonces nosotros tenemos que llevar al paciente a una zona de confort, a una zona de relax. Depende de cómo sea nuestro paciente, podemos ir interpretando su lenguaje corporal y podemos irlo llevando a una área que sea de mayor colaboración. Otro problema que tenemos es la angustia. Hay muchos pacientes hipocondriacos, muchos pacientes que se autoinventan enfermedades, y esos pacientes son muy complicados también de manejar. Entonces es importante conocer cómo está el estado emocional de nuestro paciente, cómo está su estado mental y también cómo el cuerpo refleja en ellos
esa respuesta a lo que están sintiendo, cómo están manejando su angustia, su ansiedad, su estrés, el dolor. Y todo eso a nosotros nos va llevando y nos va dando un cúmulo de información que vamos a tomar en cuenta para nuestro tratamiento. Dentro del interrogatorio, muy importante, antes de empezar cualquier procedimiento de intervención, conocer a nuestro paciente de la mejor manera, conocer a nuestro paciente médicamente hablando, factores hereditarios, factores permanentes en su salud, qué tipo de alergias tienen nuestros pacientes, cómo se encuentran en un estado de equilibrio físico, si son pacientes que hacen ejercicio, si no hacen ejercicio, si cuidan su dieta, pacientes que están en su peso adecuado, pacientes con sobrepeso, pacientes con bajo peso. Es decir, toda la información que nosotros como médicos debemos de ir recabando para poder llegar a la elaboración y la implementación de un tratamiento, que en este caso lo vamos a enfocar pues a la aplicación del anestésico. Sin embargo, como le digo yo siempre a mis pacientes, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te trae aquí conmigo? Importante escuchar al paciente, importante que el paciente nos dé la pauta hacia dónde quiere dirigirse. Obviamente el tratamiento y el procedimiento tú lo vas a hacer y tú lo vas a dirigir. Sin embargo, darle la posibilidad al paciente de que se exprese y darle la posibilidad al paciente de que deje muy en claro qué es lo que quiere. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a nuestros pacientes, creo que tenemos un 70, un 80% de éxito en lo que sigue. Si nosotros no aprendemos a escuchar a nuestros pacientes, definitivamente estamos empezando de una manera equivocada. Todas las estructuras que tú puedas tener para llevar a cabo tu interrogatorio, para llevar a cabo tu elaboración de historia clínica, es válida. Por escrito, de manera electrónica, en un papel, como tú quieras hacerlo. Sin embargo, es importante que registres toda la información que tu paciente te está expresando. Y ojo, muchas veces tenemos también nosotros que registrar lo que nosotros también estamos percibiendo del paciente y corroborar que eso que nosotros notamos o sospechamos sea cierto o que el paciente nos diga que nosotros estamos equivocados. Muchas personas llegan a nuestras oficinas y son diabéticas y ni siquiera se dan cuenta que son diabéticos. Entonces es importante también en nuestras oficinas tener elementos de diagnóstico que te pueden ayudar a corroborar esa sospecha que la experiencia, la clínica, el tiempo te lo va dando. Hablemos ahora de los anestésicos locales. ¿Qué es un anestésico local? Definitivamente, bueno, pues es una sustancia que nos va a ayudar a bloquear las terminaciones nerviosas de forma específica en las áreas que nosotros lo requerimos. En odontología realmente no usamos nada más que no sean anestésicos locales, de una forma tópica o de una forma infiltrativa. Son anestésicos que la ciencia, la industria los ha ido desarrollando cada vez más seguros. Sin embargo, no dejan de ser sustancias que se deben de manejar con mucho cuidado y sobre todo tener cuidado con pacientes que puedan tener alguna reacción alérgica a los anestésicos. Es importante pues que todo esto nosotros lo podamos definir y lo podamos ir identificando con nuestros pacientes. El paciente lo que menos quiere es el dolor. Mucha gente me dice, a mí anestésiame y hazme lo que quieras. Y otras personas le temen más al evento anestésico. Entonces, ¿cómo voy a jugar yo con estas cosas?
Realmente el paciente que te dice, a mí anestésiame y haz todo lo que quieras hacer en mi boca, bueno, pues es maravilloso porque te deja trabajar de una manera muy cómoda. Pero cuando el paciente a lo que le teme más es a la aguja o le teme más al piquete, ahí es un poquito más delicado porque de antemano ya te está poniendo una frontera, te está bloqueando. Y hay que irlo llevando a este paciente de menos a más, de manera que podamos nosotros llevarlo a una anestesia que nos permita realizar un tratamiento adecuadamente. Una técnica que me enseñaron a mí cuando estaba estudiando y que me gusta mucho es ir anestesiando de las zonas menos dolorosas a las más dolorosas. Es decir, en la boca hay zonas donde la colocación de la aguja duele más que en otras áreas. Entonces, cuando tenemos que hacer procedimientos extensos, tratamos de anestesiar de la parte posterior hacia la parte anterior y es más cómodo para nuestro paciente. Esto obviamente puede variar en las personas, sin embargo, es importante pues que llevemos a nuestro paciente a un estado de comodidad. Tratar de tener una buena anestesia no solamente nos va a ayudar a nosotros a realizar un procedimiento adecuado, sino que también nuestro paciente va a estar más relajado y más cooperador. Obviamente que esto nos implica que nosotros tengamos pleno conocimiento de las zonas anatómicas y del tipo de técnica que vamos a utilizar para anestesiar a nuestro paciente. ¿Qué requisitos debe tener un anestésico local? Bueno, dentro de los requisitos que debe tener, pues debe ser un anestésico que no tenga un efecto a nivel del sistema nervioso central. Esto es que lo haga completamente reversible o que se asimile y se pase su efecto en un periodo de 2-3 horas. Una escasa o nula toxicidad, que tenga la suficiente potencia para poder realizar nuestros procedimientos, que la solución sea estable, es decir, que no pierda su capacidad, que no pierda su calidad, que sea compatible con algunos vasoconstrictores que nos van a permitir mayor tiempo de anestesia, que esté estéril, que tenga fácil degradación y excreción. Y dentro de estos tipos de anestésicos tenemos los anestésicos tópicos y los anestésicos infiltrativos. Dentro de los anestésicos tenemos el anestésico tópico y el anestésico infiltrativo. El anestésico tópico nos va a servir para disminuir el efecto infiltrativo, disminuir el efecto que la aguja hace al penetrar la mucosa. Y también muchas veces el anestésico tópico nos hace las veces de placebo o nos da cierto hándicap para que nuestros pacientes se sientan más cómodos. El anestésico tópico realmente no tiene un poder para penetrar y bloquear nuestras terminaciones nerviosas que inervan a nuestros órganos dentales. Sin embargo, disminuye pues la sensación a la hora de hacer la infiltración. También tenemos nosotros el anestésico infiltrativo, donde vamos a utilizar técnicas tronculares o técnicas supraperiósticas para nuestros procedimientos. De acuerdo al procedimiento que nosotros vamos a elaborar, va a ser la técnica anestésica. De acuerdo a la duración del procedimiento o qué tan profunda necesita yo mi anestesia, voy a utilizar una técnica troncular o voy a utilizar una técnica supraperióstica. Dentro de los anestésicos locales tenemos nosotros dos grandes grupos. Los grupos de los anestésicos derivados éster y los grupos del anestésico derivado de las amidas. En el grupo de los éster tenemos la procaína, la proxicaína, la tetracaína, la benzocaína. Y en el grupo de las amidas tenemos lo que más utilizamos nosotros, lidocaína, mepivacaína, prilocaína. Y hoy en día, algo muy utilizado por nosotros, la articaína. También nosotros nos apoyamos
con anestésicos que traen vasoconstrictores. ¿Cuál es la intención de esto? El uso de un vasoconstrictor me va a ayudar a dos cosas. Una, a disminuir sangrado o posible sangrado que pueda haber en el procedimiento. Y dos, me va a servir a que el efecto o el posible efecto tóxico que pueda tener el anestésico sea disminuido. Al cerrar el vaso sanguíneo, el vasoconstrictor va a impedir que el anestésico se absorba de una manera más rápida. Entonces, con esto disminuyo su toxicidad. Ojo, cuando yo hablo de toxicidad no significa realmente que el anestésico sea tóxico, pero sí me disminuye el riesgo de toxicidad del anestésico, me prolonga el tiempo de acción del mismo y me disminuye el sangrado. Ya sabemos todos que el vasoconstrictor lo que va a hacer es cerrar nuestros vasos sanguíneos. Ojo, muchos eventos que hemos nosotros encontrado de efectos adversos a la anestesia no se dan por el anestésico, sino se dan por el conservador que lleva el vasoconstrictor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta si nuestros pacientes son alérgicos a los vinos, a los quesos añejos y a todas aquellas sustancias que llevan químicos conservadores. Eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando un paciente nos reporta que es alérgico a los vinos y a los quesos, tratar de no usar vasoconstrictores, no por el vasoconstrictor, sino por el conservador, por el sulfito que trae. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta también cuando vamos a utilizar nuestros anestésicos? Tenemos que tomar en cuenta a pacientes con enfermedades sistémicas avanzadas, pacientes con enfermedades coronarias, pacientes anticoagulados, es decir, todos aquellos pacientes que tengan algún compromiso sistémico, pacientes embarazadas, en qué trimestre de embarazo se encuentran, y vamos nosotros a buscar cuál es el anestésico idóneo para este tipo de personas. Son realmente muy pocas las personas en las que no se pueda usar un anestésico. Sin embargo, debemos de tener siempre cuidado. Hay personas que tienen enfermedades sistémicas controladas, pero hay personas que tienen enfermedades sistémicas que no están controladas. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. A mí me gustaría hablar un poquito de la articaína, en el sentido de que hoy en día la articaína es un anestésico que nos está dando una comodidad de trabajo muy buena. Al principio, yo les quiero decir, le tenía miedo porque escuchaba que era muy fuerte el anestésico, etc. Sin embargo, conforme la fui usando, la fui aplicando, me di cuenta de la bondad de la articaína. Realmente muy o nula en la práctica, alguna reacción adversa a la misma. Me da muy buen tiempo de trabajo, puedo usar menos dosis con ella y realmente el efecto anestésico te ayuda mucho porque el paciente en el posoperatorio requiere pues que no tiene ningún problema doloroso por lo que tú lo hiciste, y entonces la anestesia te da como ese efecto también de analgesia posoperatoria. Dentro del mecanismo de acción tenemos que la articaína ocasiona un bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad a la membrana de las células nerviosas, y en combinación con la epinefrina aumenta la duración. Esto ya sabemos que el vasoconstrictor siempre nos va a apoyar para que nuestro efecto anestésico sea más prolongado. Dentro de las indicaciones, bueno, tenemos que podemos usarla en ancianos,
podemos usarla en adolescentes y no en niños que sean menores de 4 años. Tenemos que tener especial cuidado en el uso de los anestésicos con los niños y ser muy respetuoso de las dosis por kilogramo de peso. Muchas veces el paciente realmente no es el miedo a la anestesia, es el miedo a la aguja. Entonces, la técnica que nosotros empleamos para anestesiar o cómo vamos nosotros a llevar a cabo nuestro procedimiento anestésico es muy importante para que el paciente esté cómodo. Muchas personas o muchos colegas no anestesian si no anestesian primero tópicamente. Es una buena técnica. En lo particular, yo casi no anestesio de manera tópica. Generalmente voy directamente a la infiltración, pero como les digo, depende del manejo que tú le des a tu anestesia y cómo va llevando a tu paciente a esa zona de relajación y a esa zona de confort. El doctor Anthony Robbins, en el libro Poder sin Límites, nos muestra cómo en una sesión o en una conferencia, en un seminario, puede hacer que las personas caminen descalza sobre carbones al rojo vivo y no sientan dolor y no se quemen. Entonces, esto nos explica el gran poder que la mente tiene si es bien manejada. Yo no les digo que vamos a actuar como Anthony Robbins, pero si podemos nosotros con nuestra actitud disminuir el grado de ansiedad, disminuir el grado de angustia del paciente y hacerle ver el anestésico o la técnica de anestesia como algo cómodo, como algo bueno, como algo que le va a ayudar para que no sienta nada, para que sea su procedimiento más adecuado, que sea su procedimiento más tranquilo. Entonces, el manejo mental que le demos al paciente lo vamos a comparar como lo que hace Anthony Robbins cuando hace caminar a las personas descalzas sobre brasas ardiendo. Vamos a tratar de manejar a nuestro paciente de manera que él sienta que el proceso anestésico es un proceso de ayuda y no un proceso de castigo y de dolor, que no sea un proceso de lastimarlo, sino que sea un proceso de protegerlo. Aquí tenemos algunas tablas y alguna información de lo que nos presentan con la articaína que usamos actualmente. Y bueno, ¿para qué me sirve a mí la anestesia? Realmente en odontología creo que la anestesia va ligada a nuestra mano, va ligada a nuestra cureta, a nuestro bisturí, a nuestra pieza de mano, a nuestra fresa y a todo procedimiento que nosotros querramos emplear. La intensidad del anestésico y la cantidad del anestésico va a estar determinado, obviamente, por el tipo de procedimiento que voy a hacer. Pero hasta para colocar un hilo retractor necesito anestesiar. Si voy a utilizar o voy a colocar un implante, definitivamente tengo que anestesiar. Nosotros hacemos implantología como la práctica diaria y hemos colocado implantes con solo puntos locales de anestesia, con solo puntos supraperiósticos en el área a implantar. ¿Por qué esto? Bueno, porque estudiando un poquito a fondo la biología y la naturaleza del hueso, nos damos cuenta que el hueso por sí mismo no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, realmente cuando nosotros estamos trepanando el hueso o haciendo la preparación ósea, no hay dolor en el hueso. Sin embargo, sí hay dolor alrededor del hueso, en el periósteo, en la mucosa, en músculos, etc. Ahora, hay personas que aún bien anestesiadas, bien bloqueadas, sienten dolor. Y a veces a esas personas tenemos que bloquearlas inclusive en el alveolo que estamos haciendo para el implante. ¿Y esto por qué? ¿Cambiaría su biología o será su estado mental o su estado emocional? ¿Por qué? Porque está anestesiado todo lo periférico, pero a la hora de estar haciendo la preparación ósea, el paciente refiere dolor. Entonces, en ese caso recurrimos a la técnica de anestesiar
en el alvéolo implantar. Como cuando hacemos endodoncia, anestesiamos directamente en el nervio o en el conducto radicular. Así pues, cada paciente nos va a ir llevando de la mano hacia su naturaleza, hacia sus umbrales y hacia su manejo emocional. Procedimientos, los que ustedes quieran hacer, obviamente que tratamos siempre de hacer procedimientos lo más cómodos para los pacientes. Cuando nosotros hacemos procedimientos de implantología, donde levantamos colgajo, colocamos membrana, colocamos hueso, pues obviamente necesitamos una anestesia más profunda, una anestesia más amplia, pero siempre que podemos hacer implantología digital, implantología guiada, colocamos anestesia de una manera más suave, una manera no tan invasiva, y el paciente ni se la cree. El paciente dice ya, porque tardamos tal vez 4 o 5 minutos en colocar un implante desde anestesiar. ¿Y por qué? Porque en este caso la articaína nos ayuda a tener un efecto rápido en la zona, y con la técnica digital de cirugía guiada, donde no hacemos colgajo ni nada por el estilo, realmente el procedimiento es muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente, entre más cómodo sea su tratamiento, pues nos va a recomendar más, va a quedar a gusto, se va a ir maravillado, y entonces es un paciente agradecido. Otra de las cosas que hacemos también es, aunado a la anestesia, tratar de llevar otros factores que el paciente sea de su agrado. Le ponemos música, o como nos comentaba el doctor Luis Alberto Pérez, háblale a tu paciente, háblale, que te esté escuchando, que te esté siguiendo, donde tú le estás diciendo, está cooperando muy bien, está participando usted muy bien en el procedimiento, de tal manera que el paciente baje su nivel de ansiedad. Muchas veces el procedimiento dental no es tan grande, pero la cuestión emocional en el paciente lo es. Otro anestésico que a mí me ha gustado también usarlo mucho desde que estuve en la escuela es la mepivacaína. Yo me casé con la mepivacaína porque se me quedó la idea de lo que me enseñaron mis maestros y aprendí, de que era un anestésico muy conservador y muy inocuo en el sentido de reacciones adversas. Y es un anestésico que utilizo mucho, sobre todo cuando veo pacientes cardiópatas o veo niños. En pacientes niños o pacientes cardiópatas trato de usar la mepivacaína, y de preferencia el 3%. La mepivacaína es un anestésico que de por sí misma, la misma composición de su sal, nos hace algo de vasoconstricción. Entonces es un anestésico que a mí me gusta utilizar, sobre todo en este tipo de pacientes. Y me da buen trabajo, me da buen tiempo de trabajo, aunque no la potencia y la fuerza que me da la articaína. Sin embargo, es un anestésico que me da mucha comodidad y mucha seguridad, porque es un anestésico noble. Obviamente la dosis va a depender de la técnica que voy a utilizar, y tener mucho cuidado, pues siempre con los niños hay que tener mucho cuidado en la cantidad de anestesia que se va a colocar. Mepivacaína al 3% es de mis favoritas, por lo que ya les comentaba, en pacientes cardiópatas o en pacientes pediátricos. Ahí tenemos características de la misma. Ahora pasemos a algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Sin embargo, dentro del proceso de anestesia es muy importante: las agujas. Las agujas que utilizamos nosotros para llevar a cabo nuestro procedimiento anestésico es de vital importancia, porque hay estudios que demuestran
que de nuevas, muchas agujas vienen mal terminadas, sus biseles vienen lastimados o vienen deformados. Y no es tanto el procedimiento de la inyección lo que lastima, sino el desgarre que va ocasionando la aguja al penetrar y al salir. Aquí tenemos unas imágenes que nos comparte el doctor Roberto Espinosa Fernández en un trabajo de investigación de microscopía electrónica, donde podemos ver nosotros los biseles y la calidad de las terminaciones de la aguja. Entonces es muy importante que tengamos cuidado con qué tipo de agujas estamos utilizando y la respuesta que nuestros pacientes nos dan, que muchas veces el paciente te refiere que se queda con dolor en el área de la operación, en el área de intervención, hasta 2 o 3 días después de que se le realizó el procedimiento. Y eso posiblemente no tenga nada que ver con lo que tú le hiciste, sino con el daño que causó a los tejidos la aguja. Hay diferentes tipos de agujas, el largo, el ancho, y obviamente va a determinarse cuál voy a utilizar dependiendo de las características físicas de mi paciente y de la técnica que voy a utilizar, si es una técnica troncular o una técnica supraperióstica. Aunque hay doctores, hay colegas que dicen que con una aguja infantil o una aguja pequeña ellos llevan a cabo todas las técnicas. Otro implemento que también es interesante cuando hablamos nosotros de anestesiología es el uso de la mecatrónica, el uso de todos los elementos digitales que ya tenemos en el mercado para poder llevar a cabo nuestra técnica infiltrativa. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de aparatos? Que estos aparatos, al ser digitales y al ser electrónicos, no están susceptibles a la temperatura, al mal humor, a que perdieron las Chivas o ganó el Atlas o ganó el América o ya se fue a la segunda división en tu equipo favorito, o tu partido político ganó, perdió las elecciones, etc. No, estos aparatos trabajan a través de una tarjeta electrónica, a través de un programa computarizado y llevan a cabo el procedimiento anestésico de una manera controlada. No está sujeto a emociones, no está sujeto a prisas, y el programa que tú eliges es el programa que el aparato lleva a cabo. Entonces, es un aparato que en lo particular yo creo que todos deberíamos de usar. Ahora, la situación económica tal vez no nos lo permite, pero definitivamente el ejercicio profesional cada vez nos exige pues buscar las mejores alternativas, las mejores herramientas para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Quien pueda usar este tipo de aparatos, este tipo de tecnología, pues sus pacientes se lo agradecen. ¿Por qué? Porque son aparatos que llevan procesos controlados. Otro tipo de aparatos que tenemos también son los atemperadores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el líquido anestésico entra a una temperatura diferente a la de tu cuerpo, en este caso una temperatura más baja, también causa ahí un efecto doloroso. Es por eso que tenemos o tenemos en el mercado atemperadores de anestésico para que la introducción del líquido anestésico sea de la manera más suave posible y el paciente lo pueda percibir lo menos que pueda. Así es que los que puedan usar atemperadores, los que puedan usar aparatos electrónicos, bienvenido. Yo he visto ahí que de repente hasta con un encendedor ahí calientan el anestésico y pues obviamente no es algo controlado, pues si tú calientas de más el anestésico puedes estar echando a perder la sal, puedes estar echando a perder la capacidad y la calidad del anestésico. Entonces yo creo que es importante utilizar aparatos especializados. Afortunadamente nosotros tenemos en el mercado pues una gama enorme de productos y de muy buena calidad. Y aquí tenemos una muestra pues de lo que Centojet nos pone como agujas disponibles para poder trabajar a nuestro entero confort. Y obviamente, como les digo,
Tal vez no es porque lo diga el fabricante. Veamos la respuesta de nuestros pacientes. Veamos qué nos refiere el paciente, si le dolió, si no le dolió, si quedó con dolor postoperatorio, cuántos días después, etc. Y ahí podemos ver la calidad del producto que estamos utilizando. Tenemos otras imágenes donde podemos ver la terminación, los biseles y la calidad del material, del acero que está hecho la aguja, que nos puede dar esa seguridad. Obviamente sabemos nosotros pues que la anestesia es necesaria para procedimientos prostodónticos, donde vamos a nosotros elaborar coronas, vamos a elaborar carillas, vamos a elaborar incrustaciones y todo lo que se llama prostodoncia. A excepción obviamente cuando hacemos prostodoncia removible o prostodoncia total, que no necesitamos anestesiar, pero tener anestésicos de buena calidad a nuestro alcance, conocerlos, saber cuáles son los tiempos de acción que nos permiten llevar a cabo nuestros procedimientos, es importante para poder nosotros trabajar de una manera cómoda. Tenemos mucho de lo que hacemos, prótesis fija, prótesis sobre implantes, y obviamente no podemos nosotros realizar nada de estos procedimientos si no nos auxiliamos de la anestesia. Sabemos que inclusive procedimientos, a veces hasta blanqueamientos, provocan reacciones dolorosas. Entonces es importante el conocer a nuestros pacientes, sus umbrales, su capacidad de resistir dolor y cómo nosotros vamos a emplear la diferencia o la gran gama de anestésicos que tenemos a nuestra disposición. En implantología ya no se diga, más cuando tenemos que hacer colgajos, hacer injertos, colocar membranas. Definitivamente tenemos que hacer uso de anestésicos que nos den más tiempo de trabajo, nos den confort para poder realizar nuestros procedimientos de una manera adecuada. Aunque, como les digo, tratamos siempre ya de hacer implantología digital, implantología guiada, de manera que el procedimiento sea corto. Aquí tenemos ejemplos de lo que hacemos cuando tenemos que poner injertos, tenemos que poner membranas, y obviamente al manejar tejidos va a haber inflamación, va a haber respuesta del cuerpo y tenemos que tener grados de anestesia que nos den comodidad de trabajo y comodidad para el paciente. Una de las técnicas más complicadas que hay es la técnica mandibular, es una técnica troncular y definitivamente habemos algunos que tenemos problemas con esta técnica. Es importante pues elegir la aguja adecuada para que cuando tú pongas la técnica mandibular llegues hasta la zona que quieras anestesiar. Y en pacientes que tengan sobrepeso a veces se complica un poquito más esta técnica. Entonces es con la única técnica que le podemos batallar un poquito más. La articaína es el anestésico que más estamos utilizando últimamente y obviamente que si lo acompañamos con el vasoconstrictor nos da mejores tiempos de trabajo. Esta es parte de la colaboración que quiero hacer con la comunidad odontológica desde la trinchera, desde lo que hacemos en nuestros consultorios todos los días y compartiendo un poquito pues de nuestras experiencias y de cómo manejamos a nuestros pacientes. Y como lo dijo Benjamin Franklin, dímelo y lo voy a olvidar, enséñamelo y lo voy a recordar, pero si me involucras, lo voy a aprender. Una manera de aprender más es involucrándonos más y sobre todo en las áreas donde nos podamos sentir más vulnerables. Yo me confieso que yo le corría mucho a la sangre, le corría mucho a la anestesia, tenía miedo yo al usar la anestesia, lo confieso. Sin embargo, comencé a tener confianza, comencé
a aplicarla desde otro punto de vista, pensando que al utilizar mis técnicas de anestesia lo que estaba llevando era un bienestar a mi paciente, y poco a poco la experiencia me fue dando la seguridad, la tranquilidad de que los anestésicos hoy en día tienen muy buena calidad y podemos trabajar garantizando la salud de nuestros pacientes. Yo les agradezco mucho el estar con nosotros esta mañana, este día, y espero poder haber contribuido un poco o de una manera en que ustedes puedan llevar a su práctica profesional la implementación de los anestésicos que sean los más convenientes para sus pacientes. Muchísimas gracias